Buenas noches, amada iglesia, Dios les bendiga. Una vez más contentos, felices aquí estar conectados, seguir con este plan de nuestra lectura de la palabra de Dios. Me alegra que se estén comenzando a conectar, que sean así puntuales para querer desear alimentarnos de esta leche espiritual que es la palabra de Dios. Bueno, mi amada iglesia, hoy es el día número 9 y vamos a ver con los capítulos del libro de Mateo. Capítulo 23, 24 y 25. Bueno, entonces hoy en esta noche les voy a acompañar en la lectura. Mi esposo les va a acompañar en la pequeña reflexión, en lo que vamos a comprender en la lectura de la palabra de Dios en esta noche. Entonces, mientras muchos se están conectando, están entrando ahí, también les invito que aprovechemos a compartirlo ahí también en nuestras redes sociales, denle compartir para que sus amigos y familiares también vean esta transmisión y quieran conocer más de la palabra de Dios para que nuestros ojos sean cada día más abiertos. Amén. Señor, mi buen Dios, mi buen Jesús, gracias te damos por tu amor, gracias por amarnos, por cuidarnos. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste con grandes propósitos. Gracias porque tú hoy nos diste la vida una vez más. Gracias porque nos diste tu provisión, tu sustento, tu alimento, mi amado Rey. Gracias porque nos has guardado de malas cosas, de malas noticias, Señor. Gracias porque tú nos guardas bajo la sombra de tus alas y en el hueco de tu mano, mi amado Rey. Gracias porque hoy un día más nos das este momento para poder respirar, para poder vivir y poder comprender una vez más tu palabra, Señor. Y en esta noche te pedimos a ti que una vez más seas tú el centro, Señor, de esta lectura, que seas tú el que nos des la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, Señor, que abra nuestros oídos espirituales y estemos atentos para escuchar tu voz, Señor. Pero que también la venda de muchos se caigan de su vista y que puedan ver más allá la profundidad de tu palabra, que tu palabra es verdad, que tu palabra es lámpara, que tu palabra es paz, Señor, es lumbrera para nuestro camino. Tu palabra es un buen consejo que nos ayuda, Señor, para vivir cada día mejor agradándote a ti, Señor. Amado Dios, te pedimos que una vez más en esta noche seas tú quitando de nosotros la distracción, la divagación de la mente, del corazón, que mientras estemos leyendo no estemos pensando en otras cosas, ni estemos afanados en lo que quizás nos falta hacer en nuestros hogares, sino que nos concentremos, Señor, es leyendo tu palabra, que tú nos enseñes cada día más y más, que tú siempre sea el primero, mi amado Rey. Lo demás, Señor, será añadidura, mi amado Jesús. Te adoramos en esta noche y permite que muchas personas se sigan conectando mediante estas transmisiones, porque es una herramienta, es una estrategia, Señor, que tú también has usado para que sigamos extendiendo la palabra tuya, el evangelio de la salvación, para que muchos ya no sean más engañados ni confundidos, Señor, sino que siempre se mantengan firmes en la verdad y en la sana doctrina, Señor. Te adoramos en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesús oramos, amén y amén y amén. Bueno, mi amada iglesia, entonces ahí si ya tienen lista su Biblia, si están ahí ya reunidos con su familia, vamos a tomarla y vamos a abrirla en el libro de Mateo capítulo 23. Dice, Jesús acusa a escribas y fariseos. Dice, Mateo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas y en las sinagogas, y las adulaciones en las plazas y que los hombres les llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.
ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un proselito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo capítulo 24. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto?
De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén encintas, ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que
que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual viendo su Señor, bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: «Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos». Y su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: «Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos». Su Señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: «Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». Respondiendo su señor le dijo: «Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes». El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderán diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Bueno, hermanos, buenas noches. No los había saludado. Bueno, digamos, acá estamos leyendo 3 capítulos, ya acercándonos al final de lo que es el Evangelio de Mateo. Estamos viendo, pues ya es, digamos, el capítulo 23. Vemos todo lo que es la acusación de nuestro Señor Jesucristo contra los escribas, ¿sí? Los escribas y fariseos, ¿quiénes eran? Eran así, digámoslo así, como digámoslo así, las sectas religiosas de judíos que había en ese tiempo, ¿sí? Es decir, como en este tiempo, bueno, hay muchos que son cristianos, ¿cierto? Pero están entonces los cristianos que son pentecostales y los cristianos que son, no sé, bautistas y bueno, ¿cierto? Así eran los escribas y fariseos, eran religiosos, de los que enseñaban en el templo, de los que enseñaban de la palabra, de la ley en ese tiempo. Pero ¿qué era lo que le decía el Señor Jesús? Que digamos ellos a pesar de que enseñaban de la palabra, ¿sí? Lo hacían de una manera que era simplemente para que los vieran. Lo hacían de una manera para que, ahí va lo que llamaban ahí el rabí, que era como el maestro, ¿cierto? Simplemente lo hacían para que los demás los vieran. Y Jesús, ¿qué les decía? Hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos predicaban la ley de Dios, ¿cierto? Ellos predicaban, digamos, los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Pero ellos muy seguramente, ¿qué hacían? Cuando no los veían, estaban robando; cuando no los veían, estaban mintiendo; cuando no los veían, hacían pues muchas cosas que iban contra la ley de Dios. Entonces por eso el Señor Jesús les da tantas acusaciones en el capítulo 23, ¿cierto? Después entramos ya a lo que es el capítulo 24, donde el Señor Jesucristo pues empieza a hablar de todo lo que son las señales antes del fin, ¿cierto? Entonces ahí el Señor Jesús vemos que predice la destrucción del templo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros recordamos en la Biblia, se construyó por el rey Salomón, se había construido un templo, ¿cierto? Para adorar a Dios, y allí era donde se le presentaba el sacrificio y la ofrenda y todo esto. Pero más adelante ese templo fue destruido, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Pues que más adelante de que fue destruido, para los tiempos de Jesús, ya se había terminado de construir lo que era el segundo templo, ¿sí? Lo que llaman el segundo templo. Y pues los judíos estaban muy orgullosos de ese templo.
y decían que, pues, que ellos cuando juraban muchas veces o por el templo o por el oro que tenía el templo, porque esos templos eran lugares que eran, digamos, con cortinas muy espectaculares, con cosas en oro, mejor dicho, con una cantidad de ornamentos que pues digamos en este tiempo nos dejarían sorprendidos porque eran en joyas, en oro, en cosas bastante costosas. Entonces ellos estaban muy orgullosos de todo eso. Pero el Señor Jesús, ¿qué les dice? Él les dice que pronto pasará algo que no dejará de ese templo piedra sobre piedra, ¿cierto? Prediciendo la destrucción de ese templo, prediciendo que más o menos en el año, creo que si no estoy mal, en el año 70 después de Cristo, pues hubo como una guerra, como una revuelta, y ese templo pues fue destruido, según lo que pues yo he escuchado. Dicen que el templo cuando fue incendiado, entonces todo ese oro que digamos había digamos en las paredes y todo eso pues empezó a derretir y pues se metía así como entre las rendijas de las piedras, ¿sí? Entonces pues ¿qué hacía la gente? Pues ya cuando estaba eso destruido, como veían que el oro se había metido entre las piedras, pues lo que hacían era quitar piedra por piedra para sacar ese oro, ¿sí? Eso pues digamos no está acá en la Biblia, pero pues digamos es algo histórico, ¿sí? Y por eso pues vemos que se cumplió lo que decía el Señor Jesús, que ese templo no quedaría piedra sobre piedra, pues porque hubo ese tipo de, digámoslo así, de saqueo y robo contra el templo. Y pues ese templo hasta el día de hoy no se ha vuelto a reconstruir. Recordemos que ya en la parte de Apocalipsis se habla de una profecía sobre el tercer templo, pero que este tercer templo iba a ser digámoslo así, usurpado por Satanás, que él se iba a introducir en el tercer templo y se iba a pasar por Dios y iba a decir que él era Dios, ¿sí? Pero pues bueno, eso lo veremos más adelante cuando leamos ya Apocalipsis. Después de esto, pues vemos todo lo que son las señales antes del fin. Entonces el Señor Jesús empieza a darnos ciertas señales que nosotros veremos antes de que Él regrese. ¿Y cuáles son estas señales? Entonces, muchos, digamos, cuando leemos acá, dice el Señor Jesús que escucharemos de guerras, rumores de guerras, que habrán hambres en muchas partes, terremotos en muchos lugares. Y pues la gente dice, pero pues guerras y rumores de guerra desde siempre han habido. Y que se pelee una nación contra otra nación, eso siempre ha ocurrido. Y terremotos siempre han existido. Y mucha gente que se dice ser el Cristo, también muchos han existido. Pero ¿qué vemos? Digamos, esto es como una profecía, digámoslo, que va progresando a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección. ¿Sí? Y es que cada una de estas señales se han ido aumentando desde eso. Vemos que después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, ya empezaron a haber falsos profetas a quererse hacer pasar por el Cristo. Y en este mismo momento, en esta etapa de la historia que vivimos, vemos que hay muchas personas así que se dicen ser Jesucristo. Si nosotros vemos hay supuestas iglesias, que no son iglesias, esos son sectas, que dicen que el pastor que ya está allá es Jesucristo resucitado. No sé si ustedes recuerden una iglesia que había, que se llamaba Creciendo en Gracia, algo así. Y el pastor, bueno, el señor que predicaba allá, que dirigía allá, él decía que él era Jesucristo resucitado, ¿sí? Y pues toda la gente que asistía a esa iglesia, pues él es Jesucristo, él es el Cristo, él es nuestro Salvador. Y pues ¿qué pasó con esa persona? Se murió, ¿sí? Y él había dicho, que si se moría iba a resucitar. Y pues eso ya pasó hace muchos años y nunca resucitó. ¿Y qué pasó? Pues que la esposa dijo, no, él no era el Cristo, yo soy el Cristo, yo soy Jesucristo mujer. Entonces ya salió con otro cuento y la gente engañada siguió ahí. ¿Sí? Siguió, no, ahora ella es Jesucristo mujer. ¿Sí? Entonces vemos en esto, Jesús es Dios. ¿Sí?
Pero entonces, ¿a qué voy con esto? Pues que esa es una de las importancias de leer la Biblia. ¿Sí? De que si ellos leyeran esto donde Jesús dice, si les dicen que el Cristo está en el desierto, no vayan, no lo crean. Que si dicen que venga, que el Cristo está en tal iglesia, no lo crean tampoco. ¿Sí? Porque el día que venga el Señor Jesucristo, todos lo veremos descendiendo desde el cielo. ¿Sí? En las nubes, descendiendo hasta el cielo. Entonces, si esas personas leyeran la Biblia, lo que estamos haciendo ustedes y yo en esta noche, pues no serían tan fácilmente engañados. Entonces, por eso es muy importante pues que la leamos. ¿Listo? Y bueno, más adelante ya empieza a hablar nuestro Señor Jesús acerca de dos parábolas, que son las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, ¿cierto? Entonces, bueno, hablemos un poquito de la parábola de los talentos. Dice el Señor Jesucristo que él tenía, o que había alguien, un señor, que tenía tres siervos, ¿cierto? Y a cada uno le dio cierta cantidad de talentos, ¿cierto? Entonces que a uno le dio, si no estoy mal, le dio 5, y a otro le dio 2, y a otro le dio 1. Entonces el que le dio 5, los trabajó y los multiplicó y tuvo otros 5 para 10. Y el que le dio 2 los trabajó, los multiplicó y ahora tenía 4. Pero el que tenía un talento, pues según él le dio miedo y lo que hizo fue ocultarlo y no produjo nada para él. Entonces, ¿qué hizo el Señor cuando vino a pedir lo suyo? Pues que a los que habían dado su fruto, pues los premió, ¿cierto? Los premió. Pero al que no, al que le había dado un talento y no hizo nada con ese talento, pues lo castigó. ¿Sí? Entonces eso es como una parábola diciéndonos a nosotros que no importa si Dios a ti te dio 5 talentos, 10 talentos, 1 talento, lo importante es que nos pongamos a hacer algo con lo que Él nos dio. ¿Sí? Que ustedes digan, ay, yo no soy bueno no sé, para predicar, ¿sí? Pero Dios te dio otro talento seguramente no sé, para orar, ¿sí? Entonces a cada uno Dios nos ha dado diferentes dones, diferentes talentos, y no importa si tú tienes uno solo, ponlo a trabajar, ¿sí? Multiplícalo para el Señor, que todo lo que hagas sea para servirle a Él, ¿sí? Entonces, que tengamos eso presente, que no importa lo poquito que nosotros tal vez nos creamos, porque hay muchas veces, no, pero es que yo soy muy viejo, o no, es que yo soy muy joven, o no, es que siempre sacamos excusas de que somos algo. Sí, no, es que yo soy muy viejo y yo ya no puedo hacer esto o aquello. No, pues si usted es muy viejo y no puede hacer esto o aquello, mire qué sí puede hacer por el Señor, ¿sí? Nosotros vemos muchas veces en las iglesias señoras ya muy ancianas que obviamente de pronto no pueden estar caminando por allí y por allá predicando el evangelio, pero están desde su casa orando e intercediendo por las demás personas, ¿sí? Entonces no, yo soy muy joven y pues no sé mucho de la palabra, pues con lo que sepa de la palabra predíquele a sus amigos, a sus compañeros de colegio, ¿sí? Y pues obviamente seguir estudiando y que Dios, ese talento que tiene ahí de joven, seguramente se lo va a multiplicar. Amén. Amén. Y bueno, hermanos, pues esta fue la lectura de esta noche. Los esperamos nuevamente el día de mañana a las 8 p.m. nuevamente para ya terminar con el libro de Mateo. Vamos a estar leyendo Mateo 26, 27 y 28. Si no estoy mal, termina el 28, ¿cierto? Mateo 28. Mañana terminamos el libro de Mateo. Mañana terminamos Mateo y ya el lunes empezaríamos con Marcos. Amén. 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 Entonces, bueno, vamos a orar para quedar despedidos y pues nos estaremos viendo el día de mañana. Amén. Señor Jesucristo, gracias te queremos dar, Dios, en esta noche por ser tú tan hermoso con nosotros, bendito Rey, por acompañarnos en esta lectura, bendito Señor Jesús, porque sabemos que tu palabra es verdadera, amado Señor Jesús, y que tu palabra no pasará, Dios. Podrá pasar el cielo, podrá pasar la tierra, bendito Señor, pero tu palabra se cumplirá, bendito Rey. Y así como vimos con esa profecía del templo, Señor Jesús, que iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra, Dios,
Así también vemos, Dios de la gloria, que tu venida va a estar cerca cada día más, Dios, porque cada día vemos más las señales que se acercan hacia tu regreso, Dios. Cada día vemos más guerras, más cosas malvadas, más personas que hacen el mal, Dios de la gloria, sin avergonzarse, sino que antes lo hacen públicamente, y al que no lo hace lo malo, se burlan de él y lo oprimen, bendito Señor. Gracias te queremos dar porque sabemos, Dios, que nuestra redención está pronta, bendito Señor. Te queremos pedir que seas tú dándonos las fuerzas para continuar hasta el final, Dios, que seas tú dándonos de tu Espíritu Santo, de esa fortaleza, Señor Jesús, que necesitamos, Dios, en esta noche y todos los días para seguir caminando, Dios, porque no tenemos, en nosotros mismos no tenemos las fuerzas, Señor, para hacer lo correcto, hacer lo bueno, sino que necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo en nosotros para poder hacer lo que es correcto, Dios. Gracias te damos, bendito Rey, por esta noche, por esta lectura, y te pedimos que seas tú guardando nuestros sueños en esta noche. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Muchas bendiciones. Chao, Eliezer, les amamos. Bendiciones.